dice Dios, devuelve la mujer a su marido, ¿sí? Porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Uy, se está metiendo un problema. Devuelve a esa mujer porque su marido es profeta. Metiéndose con un profeta todavía, ¿no? Qué peligro. Hay que dar para que le devuelvan a Omar. Qué peligro. Qué peligro meterse con un profeta. Es casado, ¿no? El profeta Omar, el profeta. Ah, me gusta el versículo. Dice, ahora pues, devuelve la mujer, devuélvela a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Es decir, el hombre ya estaba entrando una muerte que le estaba viviendo. Pero ¿por qué le estaba llegando esa muerte? Muerte espiritual. Ya venía la muerte física aproximándose. Maldición. Dios cerró la matriz de la mujer de Abimelech. Dios cerró la matriz de esta familia, de las siervas, de toda esa casa. Y al cerrar la matriz no iba a haber nada de hijos en esa casa, no iba a haber nada de nacimiento. Muere la descendencia. No iba a haber descendencia. O sea, había una maldición muy tremenda allí. Pero por eso Dios le dijo, entrega a esa mujer porque el marido es profeta. Oiga, y Dios le dijo, es profeta. Ay, le dijo, ojo, porque yo, si él me dice algo que lo haga, yo lo hago. Ay, meterse con la mujer de un profeta es delicado. Por eso, hermano, yo lo único que hago es orar, no me pongo a pelear con nadie, para que nadie se la con los toque. profetas. Amén, amén. Todos los profetas están aquí. ¿Sí? Entonces, no se ponga a pelear con nadie. A Abraham lo que hacía es irse a la intimidad, a orar, a hablar con Dios y a decirle, esto, Señor, esto está pasando. Para que Dios se la ¿Sí? protegiera. Entonces Abraham estaba ahí esperando más que Dios le diera la orden. Si Abimelech le llevaba la contraria a Dios, Abraham ya decía, bueno, Dios, pelea por mí, haz lo que tengas que hacer. Y ahí, ¿qué le iba a pasar a Abimelech? Muerte. Y no solamente a él, hermano, a toda su casa le iba a venir muerte por tocar la mujer de un hombre de Dios. Qué delicado es eso, ¿no? Pero esto se perdió hoy día en las iglesias. Esto se perdió. Ese temor ya no existe. Muy poco se ve. ¿O no es así? Muy poco se está viendo. Hoy hasta gente de las mismas líderes de la misma iglesia se enamoran de la pastora. ¿Sí? O el pastor. Mire, una vez estaba yo predicando Sí, y el pastor también. le dije a mi esposa cuando me bajé de la tarima, le dije, ese muchacho vino con malas intenciones. Le dice la palabra Y vino. que a Abimelech no le había tocado. No. Ya porque te está. No le había tocado. No, No le había tocado. No, no, ya tocado. Bueno, entonces yo le dije a ella, ese muchacho que está allá vino con malas intenciones. Yo le dije, ella me dijo, ¿por qué? Mejor dicho, no te quitaba la mirada por nada. Y después que te acercaste a hablar con él, te preguntó unas cosas que cuando ibas a mejor a visitarle para que oraras por él. Entonces, ¿sabe qué ella le dijo? Yo dije, vaya, hable con él. Y él le dijo, vaya, ¿por qué no va a mi casa y ora por mí? Y yo le dije, dígale que vamos a ir los dos. O si es posible, voy yo con otro hombre. Entonces, cuando ella fue y le llevó la razón, él dijo que no. ¿Sí ve? Y de una vez el Espíritu mostró y dijo, mira ese hombre. Y yo le dije después, venga, ¿usted a qué vino acá? Dígame, porque si no oro a Dios y te estás metiendo en un problema. ¿A qué viniste? Dijo, no, yo no he venido a nada malo. No, a mí no me vas a engañar. Ni a Dios tampoco. ¿Sí? Y el hombre tuvo como temor y nunca más volvió a la iglesia. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa, hermano, en las iglesias necesita hombres y mujeres con ese discernimiento. ¿Sí? Pero a veces hay gente que más discernimiento tiene un pollo congelado. ¿Sí? Les hacen fiesta en la iglesia y ni cuenta se dan cómo el diablo y Jezabel están trabajando, ¿sí o no? ¿Sí?
Y lamentablemente hay que orar mucho porque Jezabel se ha metido en las iglesias a querer tumbar hombres de Dios, a querer tumbar mujeres de Dios. Si usted ve hoy día, muchas mujeres se están levantando los ministerios y los hombres están pum cayendo, pum cayendo, como fichas de dominó. Y usted ve que mujeres son las que están levantando, mujeres como profetas, que eso es lo que usted ve bastante y que Dios está levantando a estas mujeres, ¿sí? Mujeres pastoras, etcétera. Y usted ve pocos hombres ya con ganas de querer servirle a Dios. Y el enemigo está tomando ventaja y atacando a esos hombres, atacando esos ministerios. Por eso tenemos que orar mucho, ¿sí? Lo que estábamos haciendo ahora, orar mucho por los ministros, sea casado, sea soltero, orar mucho para que Dios los guarde. Amén. Amén. Tenemos que orar mucho por eso. Entonces ya está viendo lo que dice el versículo que acabamos de leer, ¿no? Cuando dijo Dios, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. O sea que ahí Dios le está dando la respuesta. Ore, devuélvala, para que ore por usted, para que no muera. Ahí estaba la salida del problema de Abimelech. Y ahí donde leemos el versículo el 17, cuando dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, oiga bien, y a sus siervas. ¿Y qué pasó? ¿Y tuvieron qué? Hijos. Hijos. Hubo fertilidad en ese hogar, ¿sí o no? Hubo fertilidad en esa familia, porque había esterilidad, había un problema. Por eso dice más abajo que por causa de Sara, Dios cerró la matriz de esa casa. Por causa de Sara, dice la Biblia, cerró la matriz. O sea, había esterilidad en esta familia. Hasta en las siervas había esterilidad, las siervas de la casa de Abimelech. Y lo tremendo es que Abimelech llega y le da presentes a Abraham y a Sara, les dan presentes, les dan bienes. Abimelech tenía riqueza, ¿sí o no? Abimelech tenía su ganado, tenía sus ovejas, tenía riquezas, tenía plata, pero faltaba algo. Había algo que faltaba en esa casa. ¿Qué faltaba? Lo acabamos de leer. La descendencia. La descendencia. Lean el último versículo otra vez, por favor. Lean el último versículo. Por el 17, ¿no? Sí, el último, el que está ahí. Después Abraham oró a Dios. No, el 18, el que le sigue. El 18. Ajá. El 18. Ya que Dios, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Oiga, ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. ¿Y quién había cerrado la matriz de esa familia? Dios mismo. ¿Y quién abrió la matriz de esa familia? Dios mismo. ¿Quiere que le diga algo? Dios va a abrir la matriz esta noche. Amén. Amén. Había esterilidad en algunas aquí. No lo hablo físicamente. Ahora, si hay alguna mujer aquí que quiere tener hijos y no ha podido, También. puede orar. Y me dirá si soy mentiroso, de que Dios no puede hacer algo. He visto esos milagros. Mujeres que no han podido tener hijos. Y al año o 2 años han quedado embarazadas. ¿Sí? Entonces, Fue la misma noche. Dios quiere abrir esa matriz. Esta palabra es profética. Amén. Dios va a abrir esa matriz. La matriz física Sí. y la espiritual también. Si es física la que tengas el problema, pero espiritual también, ¿sí? ¿Y para qué Dios va a abrir la matriz espiritual o el vientre espiritual? ¿Para qué lo quiere abrir? Para que usted dé a luz. Quizás hay un ministerio allí, Alumbramiento. para que usted dé a luz un milagro, un alumbramiento, algo que Dios ya sembró en su vientre y Amén. todavía nada que sale, nada que da luz Amén. ese ministerio. Amén. Él había cerrado la matriz y el mismo que la cerró, la abrió. Amén. Amén. Hermanos, así como Dios cierra puertas, Él las abre. ¿Sí? El mismo Dios que cierra también abre. Pero no se preocupe, que Dios quiere hacer algo en su vida esta noche. ¿Me está entendiendo? El único que puede hacer fértil la matriz es Dios. Si quiere, lea rápidamente, porque vamos a orar.
Léase a alguien rápidamente ahí Génesis 29, 31. Génesis 29, 31 para que no se pierda el versículo. Génesis 29, 31. Alguien que llegue ahí rápido lo lea. ¿Qué dice? 29. ¿Qué dice? ¿Quién llegó? Por favor que lo lea. Génesis 29, 31. El Señor vio que Jacob no amaba a Lea. Entonces hizo que ella pudiera tener hijos y Raquel no. Ese es el 31. O sea, ¿qué pasó allí en esa familia? Allí también había un problema de esterilidad. ¿Quién era estéril? Raquel. No podía tener hijos. Raquel intentó de varias maneras, ustedes ya han leído la historia, que usó a sus siervas para que tuvieran relación con su marido, para poder tener descendencia, ¿sí? O sea, que de cualquier manera Raquel quería abrir la matriz, pero no podía, estaba peleando contra Dios, ¿sí? Y es que la verdad, hermanos, a veces cuando Dios cierra una puerta, nosotros intentamos de abrirla y nada que se abre. Y estamos luchando, ¿sí o no? Y luchamos nuestra fuerza y nada que se abre, y las cosas no se dan. Y buscamos por otro lado y nada. Y esto le estaba pasando a esta familia. Pero hasta que después llegó el final, le damos el capítulo 30-22, y ahí está cerca, 30-22, ¿qué dice? 30-22, ¿qué dice? ¿Quién llegó? Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Ese es el versículo. ¿Hasta ahí? 30-22. Dios le permitió tener Dios hijos. se acordó de Raquel. ¿Qué hizo Dios? Se acordó de Raquel. Se acordó de Raquel. Y cuando la Biblia dice que se acordó de Raquel, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios se había olvidado de ella? ¿Ah? Nunca, porque a Dios nada se le olvida. Pero ¿por qué dice que se acordó de Raquel? ¿Por qué dice usted? Hay una petición de antemano. Ya había una promesa. Eso, Entonces, como Dios diciendo, ya es hora de cumplirla. eso era la promesa. Pero no es que Él se estaba olvidando, sino que Dios dijo, ya. Llegó es el hora de tiempo. cumplir. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. De alumbramiento. Exactamente, esa es la palabra, muy bien. Llegó el tiempo de que Raquel quede embarazada. Ya lucharon, ya pelearon, ya intentaron, ya fallaron, buscaron de una manera a la otra, pero le voy a dar a cumplir la promesa. Y ahí fue cuando llegó Dios y permitió que Raquel quedara embarazada y diera a luz su hijo. ¿Sí ve? Porque había llegado el tiempo para Raquel y para Jacob. El cumplimiento de la promesa. Cumplimiento. Mire, quizás algunas de ustedes han estado luchando en su fuerza. Presta atención. Pero ya Dios ha visto ese esfuerzo, esa lucha. Pero quizás algunas muy pronto van a ver cómo Dios va a abrir la mano. Amén. Para que deje a luz lo que estabas queriendo en tus fuerzas y no habías podido. El Y milagro. Dios te vio de que estabas intentando abrir y nada. Y era Dios que te estaba oponiendo. Eso pasó con Raquel. Como por decir, el tiempo para ella llegó. Y yo siento, yo creo que para algunas de ustedes el tiempo llegó. Amén. 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 El tiempo llegó. Me llama mucho la atención. Y me gusta, ¿qué le digo? El versículo, para terminar y que podamos orar, quisiera que leamos Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Para que oremos. La anterior era 21:31. Dice, Escuchen. porque yo regaré con agua el país sediento y con río la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Ellos crecerán Hasta ahí. como hierba de Hasta ahí, ¿no? como sauces a orilla de los Hasta el ríos. 3. O sea, esa promesa no solamente fue para, digamos, para Israel, también
Si usted la recibe, puede cumplirse en su vida. ¿Sí? Que Dios va a traer ríos sobre esa sequedad. Amén. Sobre esa tierra seca, árida, donde todo es estéril. Dios puede traer para que se vaya esa esterilidad y venga esa fertilidad. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Mire que me gusta la Biblia paralela, que tiene algunas cositas buenas. Allí que, como explica algunos versículos. Si miramos con el capítulo que más miramos fue el Génesis 27, y me gusta porque la paralela dice: Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. O sea que cuando este hombre de Dios oró por Abimelech, Dios lo sanó. Ya lo estaba sanando. Y cuando hablamos de sanar, a veces pensamos siempre que es alguna enfermedad. Pero ¿de qué Dios sanó a Abimelech y a su familia? La esterilidad. ¿Sí ve? Usted puede tener buenas finanzas, usted puede tener salud, pero muchas veces puede haber una esterilidad. ¿Sí o no? Quizás usted está en una iglesia y nada que da luz un ministerio, nada que sale a la luz algo que usted tiene que hacer para la obra de Dios, y sigue como estancado y como que no avanza. Y ahí usted necesita sanidad, que Dios lo sane. Dios nos sane. Amén. Entonces dice acá que Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Cuando Abraham oró, Dios actuó, Dios lo sanó. Abraham también era intercesor. ¿Cómo Dios escucha? Es que todo profeta es intercesor. Amén. ¿Sí sabía usted? Amén. Y la mayoría, y todos los profetas empiezan, en su mayoría siempre empiezan intercediendo. Y siempre Dios los levanta como intercesor. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque a ellos les va a tocar pararse a la brecha. ¿Sí o no? Ponerse en el lugar de otros. ¿Sí? Y es duro. Es duro, ¿sí o no? Cuando empecé en Cali, empecé el ministerio de intercesión, y fueron 5 años para un cuarto encerrado como este. Y eran 8 horas diarias, ore. Y la gente los mismos cristianos decían: ¿usted qué tanto oran allá adentro? Así decían los mismos cristianos y líderes. ¿Ustedes qué tanto oran allá? Y cuando salíamos a predicar, Dios se glorificaba y decían: de verdad que ustedes, Dios los escucha. Los mismos que nos criticaban decían: yo quiero estar allá también con ustedes. Y le dije a alguien: ¿quiero? Pues muy fácil, venga y metas allá con nosotros toda una noche completa. Y vamos a orar. Oramos 3 horas y después descansamos, comemos un refrigerio y seguimos otras 3 horas. Usted verá. Pídale permiso al encargado, al pastor, y métase allá con nosotros. Cuando esa persona dijo: sí, yo me meto allá con ustedes. Oh, si ustedes pueden, yo también. Yo le dije: bueno, eso es un llamado, le invito. Cuando el hombre llegó y se metió allá, y como a las 11 de la noche, estaba así, no podía más del sueño, y estaba orando y se estaba cabeceando y no podía. Y cuando lo tocamos: ¿qué hubo pues? ¿Qué pasó? ¿Está orando o está balbuceando, dando babas allí, ni se sabe qué es lo que está diciendo? ¿Usted no dijo pues que podía orar aquí con nosotros? Y cuando, ¿qué pasó? Dijo: no, esto es duro. Esto es un llamado. Y había gente que entraba allí 1 o 2 meses y ¡pum!, renunciaban. Claro. No aguantaban el dolor. Y parecía fácil estar metido allá encerrado 8 horas. Salía uno para el baño, salía uno para ir a almorzar y volvía y entraba. Media hora, vaya almuerzo y vuelva y entre. Y tenían que quedarse otros intercediendo. ¿Sí? Pero es bonito interceder. Amén. A mí me gusta interceder. Solamente no oro por lo mío, porque el intercesor no es egoísta. ¿Quiere que le diga algo? Ojalá le fueran unas clases de intercesión. El intercesor no es egoísta. Él primero está mirando el problema, el dolor de los demás, antes que lo personal de él. Pero allá entraba gente y nos dábamos cuenta varios que no eran intercesores, porque llegaban allá dentro del cuarto de oración y empezaban: Señor, yo te pido por mi esposa. Mira que mi esposa no quiere volver conmigo. Ay, y todo el mundo se daba cuenta.
Señor, mira, una vez llegó una señora, disque intercesora, y se puso a orar allí. Señor, mira que los demonios están durmiendo en mi cama. Y cuando nosotros nos reímos, se nos vino la risa porque nuestra señora que es que está orando. Señor, saca los demonios de mi cama porque es que en la noche se me acuestan al lado. Y cuando ella era ore, ya Señor, oro por mi hija. Cuando llegamos ahí le dijimos, hermana, aquí no le permiten esas oraciones. Hágalas en su casa, personales, pero acá es intercesión. Acá usted olvídese orar por sus peticiones. Deje que otro ore por usted. Usted ore por la petición del hermano y él ahora ora por la suya. Eso es diferente, le decíamos. ¿Sí? A no ser en casos extremos, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, a veces hay alguna gravedad, algún accidente, alguna urgencia. Sí. Entonces, allí sí hay que pedirle. Cuando es algo sí, muy urgente que le pasó a algún familiar que está en el hospital, ahí sí ponen la petición. Vamos a orar por este familiar que está en el hospital. Ahí sí oramos todos. Excepciones. Exactamente. Vamos a orar. Pongámonos de pie.